Leo la buena palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tome su asiento, por favor. Bueno, tenemos un tiempo prudencial para estudiar brevemente este relato bíblico y vamos a tomarlo bajo el tema la restauración del tabernáculo de David. La restauración del tabernáculo de David. Deben de, quizás a manera de introducción, leer el contexto de todo lo que está pasando, pero en los versículos anteriores, en el versículo 13, se narra que Jacobo, conocido como uno de los hermanos del Señor, entonces este Jacobo se levanta hablando y dice, testificando de que Pedro ha mencionado cómo Dios ha visitado a los gentiles por primera vez. Entonces, pero Jacobo logra compaginar la palabra profética y Jacobo está tomando un relato bíblico del profeta Amós. En el versículo 9, el profeta Amós, en el versículo 11, no lo busque, yo se lo leo, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hará esto. O sea, Jacobo, el hermano del Señor, está tomando ese pasaje bíblico, por eso él dice, como anunciaron los profetas, está tomándolo de ahí, y es ahí donde nosotros nos enfocamos. ¿Por qué? Porque hay esta palabra de la cual Jacobo está hablando, es una palabra profética en el libro de Amós, una palabra profética que tiene dos aplicaciones. La primera es que se aplica a la nación de Israel, de que Dios va a restaurar a la nación. Pero eso ya se cumplió en 1949, cuando la ONU decreta que Israel es una nación soberana. Entonces, ahí se cumplió la profecía de Amós tocante a la restauración. Pero también Jacobo nos explica que tiene aplicación a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jacobo nos dice claramente, que Dios ha visitado a los gentiles por primera vez. Entonces, si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice claramente textualmente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto abarca a Israel y a la iglesia, porque la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, y eso es lo que el apóstol está diciendo, que Dios de ambos pueblos ha formado uno, pero dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David, y esto deben de tomarlo muy en cuenta, porque es una palabra profética que está en cierto modo en estos tiempos. Si bien es cierto, Israel ya fue restaurado como nación y hasta el día de hoy se mantienen y es una de las potencias ya mundiales, de acuerdo, pero la iglesia está involucrada en este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque David, cuando hablamos del tabernáculo de David, estamos diciendo que el tabernáculo de David no era como el tabernáculo de Moisés, no era como el templo de Salomón, nada que ver. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón
diseños de Dios. Dios dio medidas, Dios dio los utensilios, cómo los quería, de qué se deberían de hacer y todo, al grado de también diseñar el arca del pacto. Y es ahí donde nosotros vemos que David, cuando los filisteos roban, arrebatan el arca, y ustedes conocen la historia y muchos de nuestros hermanos ya hemos predicado que ellos lo llevan como triunfo y se lo presentan a Dagón, pero ustedes conocen que después los filisteos la devuelven porque la gloria de Dios es otra cosa. Ellos creían que era una victoria, era un triunfo, era algo así como una medalla que ellos merecían. No, Dios no comparte su gloria, y eso lo vimos cuando ellos devuelven el arca del pacto en una carreta o sí, con bueyes, y ahí van. Llegó al final, como ya lo hemos estudiado, estuvo el arca del pacto 3 meses en la casa de Obed-Edom, y David se percata, y es ahí donde David se conmueve y decide traerla, llevarla a Jerusalén. En su primer intento falló porque él creía que debía de llevar el arca del pacto como hacen los paganos, como hacen los filisteos, que la montaron en carreta, y David no había entendido eso, no había entendido que la palabra de Dios dice que el arca del pacto debe de llevarse sobre los hombros. Amén. Entonces él cambia la estrategia, la saca de la casa de Obed-Edom y comienza, la lleva a Jerusalén, el arca del pacto, y es un diseño exclusivo de David, el tabernáculo de David. ¿Cuál? David la colocó ahí en su casa, en un lugar de su casa, y le puso una manta, una tiendita de 4 palos, y ahí le hizo una champita al arca del pacto. Allí en el arca del pacto no habían rituales. Allí en ese tabernáculo de David no había, óiganme bien, ceremonias, no había espacio ni para la mesa de los panes de la propiciación, ni para el candelero, ni mucho menos para los altares. Solo era el lugarcito, el tabernáculo era esa champita que David le había hecho al arca del pacto. Era tan humilde, tan sencilla, que fíjense ustedes que tiene una gran aplicación. ¿Por qué? Porque David es como una brecha que se abre en la ley. La ley había establecido el tabernáculo de Moisés o cómo diseñar un templo, pero David hace otra cosa. Cuando él la trae de la casa de Obed-Edom, él viene danzando, cantando, todos vienen alabando a Dios felices, y su esposa Mical se le queda viendo y dice: qué desgracia de hombre que tengo, qué vergüenza la que me está poniendo, porque David se le olvidó, hermanos, cómo era. Él adoraba a Dios de felicidad, honraba a Dios, porque él traía la presencia de Dios, y Mical lo menospreció, y David le dijo claramente: no importa que para ti no valga lo que estoy haciendo, pero lo que he hecho, lo he hecho para mi Señor, el cual me hizo príncipe de tu pueblo, y aún me haré más vil. Vamos a dar fuertes las palmas al Señor. Ese era el diseño del tabernáculo de David. Era algo diferente. Y por eso David forma los coros, los cantores y todo, y así adoraban el tabernáculo en esa champita. Y cuando era la hora de adoración, los cantores, los que tocaban y todo, adoraban, y la alabanza fluía. Pero ese tabernáculo desfalleció. Y es ahí donde llegamos al texto bíblico. Dios había prometido restaurarlo, pero David es la brecha que se abre entre la ley. Eso es lo que Dios ha hecho. Y un día le explicaba a mi esposa y le decía que Dios hizo una brecha, y a ustedes ya se los he comentado. En el tiempo bíblico Dios ya había hablado en los salmos, en Isaías, los profetas, de que iba a abrir una brecha, el tiempo de la gracia, que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, estaba escondido, pero cuando se detiene a ver despacio, hay un espacio para la gracia divina, de la cual ya les he mencionado. Y en ese tiempo David comienza a adorar a Dios diferentemente como lo hacía Israel, con ceremonias, con sacrificios, con muchos rituales. No. Por eso ahora la iglesia
su iglesia. Y les digo esto con toda sinceridad, porque la iglesia en la actualidad se ha vuelto religiosa. La iglesia en la actualidad ha caído en un monoteísmo, en algo rutinario, en algo que pues definitivamente vas a ir al culto. Fíjate que no tengo ganas. No ha entendido. La iglesia en estos tiempos está cayendo en una situación donde la gente cuando pasa por ahí pareciera que los hermanos están en el tiempo de alabanza, en tiempo de culto, de coro, y pareciera que ahí como que una vela hay, hermanos amados, porque la iglesia está desmoronándose ante todo lo que el mundo le está tirando, y los hermanos cuando vienen al culto definitivamente vienen cansados, agobiados, porque han pasado horas viendo televisión, y no estoy diciendo que no mire, han pasado horas viendo televisión, horas en las redes sociales, horas mandando mensajes por WhatsApp, etcétera, viendo muchas cosas, y cuando vienen aquí definitivamente vienen agotados, cansados, que ya no quieren ni siquiera adorar a Dios. Dios sabe que su iglesia necesita ser restaurada. La alabanza, la adoración al Rey de Reyes debe de ser restaurada. Botemos todo lo que estorbe para adorar al Rey de Reyes. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y les digo esto porque ya les he mencionado cómo el libro de Apocalipsis narra la historia de la iglesia en el capítulo 2 y 3. Y se los voy a estar mencionando porque estamos en los tiempos finales. Y esa profecía bíblica de que somos la última generación de la iglesia, que somos la iglesia de la Odisea, una iglesia que ya no confía en el Dios de los cielos, confía en el dinero, en lo que tiene, una iglesia que confía en la fama, en los títulos, en todo lo que ha adquirido, una iglesia que definitivamente cree que es creyente, pero Dios tiene otro concepto claro, dice que es una iglesia tibia. Y como si fuera poco, la dice que está ciega, pobre y miserable. Y ya se los he explicado. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado, porque es el tiempo donde la gente debe de ver la restauración de Dios en nuestra vida, no solo en alabanza, no solo, hermanos amados, cuando cantamos, la gente debe de percibir, y en su agonía, en su angustia, en esa rutinaria vida que llevan de acostarse, levantarse, y no tomar en cuenta al Dios de los cielos. Esa gente debe de ver en la iglesia, en este lugar, un avivamiento guiado por el Espíritu Santo, un avivamiento donde esa gente diga verdaderamente, esos son embajadores de Dios, a su nombre, pero debemos permitir que Dios restaure nuestras vidas. No se puede estar viniendo a la iglesia por religiosidad. Yo fui religioso, terriblemente religioso. Ustedes no deben de caer en eso. Y por eso cuando los veo todo apático, es posible que estén estorbados de salud, o es posible que traigan un problema, una preocupación, pero no olviden que es más grande Dios que tu enfermedad, que ese problema, que esa situación. Él es poderoso, Él se mueve en la alabanza de su pueblo, Él habita en la alabanza, y Él puede sanarte, Él puede resolver esos problemas, Él puede ayudarte. A su nombre, porque mi Rey vive. Aleluya. Al venir a este lugar debemos tomar muy en cuenta que aquí no se adoran ídolos. Aquí dijo el Rey: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces nosotros venimos como diciéndole a los hermanos: mira qué calamitoso estoy hoy, hermano. Y otros como que de veras ya no aguantan y le dicen: hoy me ha pegado una revolcada al diablo. ¿Cómo que el diablo lo revuelca a usted?
¿Dónde aprendió eso? ¿Quién le enseñó eso? Si la Escritura nos dice claramente que los demonios se sentían atormentados solo con la presencia de Cristo, ya no digamos cuando les ordenaba salir. O sea, si es algo que he aprendido, es que sí es cierto, este cuerpo físico, biológico, tiende a enfermedad, a atraer o poseer enfermedades. Pero si algo he aprendido es a no quejarme en las enfermedades. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un Dios poderoso. Y como les testifiqué la vez pasada, yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. Y eso no me lo van a quitar de aquí. Entonces, la iglesia de la Odisea ha caído en ese error. Y por eso nosotros debemos evitar caer en esa situación. De alguna manera, todo esto que les estoy explicando es algo que va a suceder muy pronto y que ya comenzó. Pero la restauración no solo abarca venir a adorar a Dios, no, la restauración abarca todo mi ser. ¿Por qué? Sencillo. Adorar a Dios debemos hacerlo con toda libertad, con agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. De acuerdo. Pero la restauración espiritual es muy personal dentro de nuestro corazón, porque el libro de Corintios en el capítulo 3 dice claramente: ¿no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? O sea, está diciendo que ahora el tabernáculo de David está aquí en mi corazón. El tabernáculo de David está aquí porque el tabernáculo de David lo que tenía era la gloria de Jehová, el arca del pacto. Pero esa gloria fue manifestada cuando dijo Jesús: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros y en vosotros, dando a entender que todos los que hemos recibido al Señor como Salvador y personal de nuestra alma, el Espíritu Santo ha venido a formar un lugar, un altar en nuestro corazón. Pero muchas veces el descuido de la oración, el descuido de congregarnos, el descuido de leer la palabra, de venir a la iglesia y honrarlo, hace que el tabernáculo se vaya, hermanos amados, opacando, y de alguna manera venimos abosteciando. Óigame, qué vergüenza, qué calamidad. Mira, de veras, hombre, eso es una vergüenza grande, venir a dormir delante de la presencia de Dios. ¡Lucha! Usted puede trabajar de noche, puede estar muy cansado, de acuerdo, pero aquí, así como le hizo gana en ese trabajo de noche, aquí es mejor todavía. ¡Aleluya! Pero déjelo, hermano, ya está descarado, ¿no? Y otros hasta se agarran de la silla porque sienten que van, ya van. No, por favor, allí su tabernáculo, su adoración interna está desbaratada. Debemos regresar, hermanos amados, a darle fuerza al Espíritu Santo, a someternos a la palabra. ¿Por qué? Porque la restauración comienza cuando adoras a Dios con toda libertad. La restauración comienza y abarca tu manera de vivir, tu manera de actuar, tanto en la casa, en la escuela, en el trabajo, con la sociedad, dentro de la iglesia, cómo tú te comportas, cómo tú respetas a los demás. Así funciona la restauración. Pero si tú, hermano amado, en tu trabajo te olvida que eres creyente, si tú en la escuela joven se te olvida que eres creyente y comienzas a actuar como todos los demás, y si tú también allá, óyeme bien, en la sociedad se te olvida y quieres meterte en política y comienzas a hablar de política, tu tabernáculo está desbaratado y el diablo sabe que no vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero cuando comenzamos a permitir que nuestra vida sea restaurada, la alabanza brotará de tu boca. Serás ejemplo en el trabajo, serás ejemplo en la escuela, con la
ser más. Y la gente lo verá en tu vida. La gente lo verá y dirán definitivamente, todavía hay un Dios que cambia la vida de las personas. Porque, créame, esto de ser creyente y que andes tú chabacaneando con la gente, no, la gente no te cree el evangelio que predicas. La verdad ni lo predicas, lo difamas con eso. Entonces, Dios necesita, hermanos amados, restaurarnos. Y esto es una profecía, porque antes de que venga el Señor, Dios va a restaurar a su iglesia en esa área. Adoración, buen testimonio, trato con toda la gente, diferente. Porque deben de creer, y yo así lo consigo, nosotros, la iglesia del Señor, somos gente diferente. Los que fumaban ya no fuman. Los que se embriagaban ya no se embriagan. Los que adorábamos ídolos se acabaron. ¿Por qué? Porque somos gente diferente. Aquí definitivamente toda idolatría, toda borrachera, toda santería, brujería, hechicería es desbaratada por la sangre gloriosa del Cordero, el cual ha sido derramada en nuestros corazones. Y eso debe de ser motivo suficiente para adorarlo, bendecirlo y darle gracias por lo que Él es. Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria. A su nombre. A su nombre. Entonces, no nos queda más que entender esto. La restauración del tabernáculo de David genera efectos. Y esto se requiere de gente guerrera, hermano. De gente, porque se ha entendido de que la restauración del tabernáculo de David es solo en la forma de adoración y alabanza. No, esto es más que eso. Es restaurar todas las cosas. Y esto me recuerda el relato bíblico de Elías. Cuando Israel está en la apostasía, está adorando a los Baales, a la diosa de Acera, definitivamente, hermanos amados, cuando Elías llega, los reúne a todos en el Monte Carmelo y los desafía. Si Jehová es Dios, servirle. Pero ahora traigan su sacrificio y ofrézcaselo a Baal. El Dios que responda con fuego es el Dios. O sea, hay un desafío, hay un reto a todos los idólatras, a todos los inconversos, a todos aquellos que no han creído en el Señor. Hay un desafío, mostrarle que el Dios que derrama su presencia con fuego es el Dios. El relato bíblico de Reyes es específico. Dios habló con fuego, consumió el altar totalmente. ¿Sabes qué sucedió con ese testimonio? Que toda la nación de Israel fue restaurada. Todo. ¿Por qué? Porque vieron a un Dios poderoso que había restaurado a la nación. Por eso yo les digo claramente, la primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia, Dios va a generar cambios en la vida de los creyentes al grado de poder dar testimonio a los demás sin necesidad de hablar. Será con nuestro actuar, con nuestro trato hacia las personas. Entonces, es nuestro deber honrar a Dios y honrarlo porque Él se lo merece. Filipenses es tan claro cuando dice en el capítulo 2, en el versículo del 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A su nombre, a su nombre. Ese es el Dios que nosotros predicamos y adoramos. De manera de que la restauración va a comenzar antes de que Cristo lleve a su iglesia. Y estamos en los tiempos finales. Créanme que va a haber una necesidad tan grande de acercarnos a Dios, buscarlo en oración, buscar la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a terminar llorando sin qué ni para qué delante de la presencia de Dios, por el fuego de Dios a través del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Así es que, amados hermanos, les animo a que estemos pendientes. Aunque Amós, como les leía, habla de esta profecía, Jacobo no la quiso mencionar, pero en otra ocasión voy a tratarlo completo, porque Amós dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y luego sigue diciendo: para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Esa es la otra parte. Cuando comenzamos a adorar a Dios, vamos a conquistar Edom. Edom, pues, es hermano de Jacob, el cual vendió su primogenitura y es figura de los deseos carnales, emocionales, que batallan en nuestra vida, como el apóstol lo dice en Gálatas, que tenemos una lucha viva entre el espíritu y la carne. Y esa lucha es la que debemos vencer cuando nuestro tabernáculo sea restaurado. Dios les bendiga a todos. Damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor de Jesús. Les animo